Hola, hola, buenos días. Ya vamos a arrancar. Ya estamos preparándonos para arrancar este espacio. En un minutico arrancamos formalmente. Ok, ok. Bueno, ahora sí, vamos entonces a darle inicio a este espacio. Les saludo, les envío pues muy buenos días el día de hoy. Espero que se encuentren muy bien. En nombre del Centro de Estudios en Inversión Financiera, estamos haciendo este espacio para, bueno, comentar hoy sábado en un tono, si se quiere, relajado, pero las noticias están, como saben, complicadas alrededor del planeta. Podemos hablarles un poquito acerca de lo que fue el cierre de semana en los mercados, en líneas generales, que siempre es importante hacer un recuento de lo que ha venido sucediendo, un poco lo que nosotros seguimos, lo que seguimos con más interés, los mercados financieros, todo lo que está pasando en los mercados globales, especialmente lo que tiene que ver con nuestros mercados que seguimos más de cerca, de acá, del lado de América. Pero también la idea de hoy es hablar un poquito acerca de lo que está pasando lejos de nuestras fronteras, que muchas veces podemos pensar que no tiene nada que ver con nuestra realidad. Y es interesante observar que realmente, bueno, están sucediendo cosas en distintos países, pueden haber conexiones, vamos a intentar dilucidar bueno, desentramar un poco todas estas relaciones de complejidad que estamos viendo alrededor del planeta y, y tratar de entender. No nos consideramos, como siempre decimos, poseedores de la verdad, ni creemos que tenemos. No, aquí lo que hacemos es un ejercicio simplemente de acercamiento, de interpretación de las noticias, de análisis, escuchamos algunas voces. El día de hoy nos va a acompañar nuestro profesor del Centro de Estudios, José Chalhop, que es especialista en el área de geopolítica, en todos los temas experto en todos los temas de conflictos geopolíticos. Nos puede dar una visión o un resumen también muy valioso de lo que él está observando en los países. Y bueno, vamos a arrancar sin mayor preámbulo, entonces haciendo un pequeño resumen, algunas cosas importantes. La semana pasada tuvimos una semana en los mercados financieros globales, especialmente en el mercado americano. Como saben, arrancamos con el pie izquierdo, un dólar muy, muy fuerte, le dio la vuelta al mundo la apreciación del dólar. Y eso hizo, por ejemplo, que el martes, fue una semana corta, feriado americano, el lunes, arrancáramos con todos los índices de acciones abajo, primas con un fortísimo golpe, últimas 2 semanas, y luego observamos una recuperación hacia final de la sesión de ese mismo día martes, y luego continuamos una semana que fue un tanto más constructiva, tal cual como esperábamos nosotros que fuese, una semana que estacionalmente hablando suele ser bastante positiva. La semana del 4 de julio suele ser una semana de celebración, de gasto en Estados Unidos, una semana que suele ser positiva. Y en efecto fue una semana positiva, pero eh, que mostró, bueno, que el muro de miedo que tienen los mercados que van escalando es alto y hay, pues, por supuesto, muchas preocupaciones. Aún así, fue una semana que cerró en mucho mejor tono de lo que veníamos observando en otras especialmente durante el mes de junio. Recordemos mínimos que se hicieron en los mercados fue alrededor de en la primera quincena de junio y desde allí empezamos a ver esto que nosotros hemos considerado un bear market rally, ¿no? Eh, tuvimos del FOM a mitad de semana
donde, bueno, no hubo mayores, lo que se espera son subidas de tasas de entre 50 y 75 puntos base, las próximas reuniones, y tuvimos un día jueves bastante positivo en los mercados, con construcción en el precio, se superaron algunas resistencias, se completaron algunos gaps, y un día viernes, el día de ayer, con bastante flojo en líneas generales, muy poco volumen en los mercados. Fue un tono, digamos, prácticamente sin cambio. El día de ayer cerró positivo solamente el Nasdaq, el S&P 500 y el Dow se mantuvieron ligeramente negativos, prácticamente cerraron en los niveles en los que abrió el mercado. Muy pesados los mercados, muy todavía con mucho temor por todo lo que está pasando. Y quiero comentarles que la próxima semana, en lo que va a ser una semana importante también en el mercado, porque haciendo una revisión de la data importante que podemos conocer, el día más relevante en nuestra opinión va a ser el día miércoles, porque ese día vamos a conocer el dato de la inflación en Estados Unidos, el CPI. Recordemos que todo este desbarajuste que estamos viendo en los mercados, al menos durante el 2022, ha sido provocado en cierta forma o en gran forma por la inflación desbordada, que ya sabemos también cuáles son las causas que ha llevado a la Fed a hacer el ajuste que estamos, por supuesto, viendo en los mercados. Pero el dato de inflación ahorita es probablemente el dato más relevante que está observando el mercado porque marcaría la pauta del accionar de los bancos centrales. La expectativa es que sea un dato ligeramente mejor de lo esperado. Como les dije, eso va a ser el día miércoles. Es un dato potencial enorme de mover mercado. Si el dato sale peor de lo esperado o mejor de lo esperado, por supuesto que va a mover el mercado. Si sale mejor de lo esperado, creemos que puede tener el potencial de generar un importante rebote, al menos de corto plazo. Si sale peor de lo esperado, pues preparémonos para mayores liquidaciones en el mercado y una continuidad del tono negativo. Así que el día miércoles, anótenlo en agenda, es para nosotros el día de mayor riesgo en la próxima semana desde el punto de vista del calendario de eventos macro que estamos siguiendo, ¿no? El día lunes es un día bastante prácticamente sin noticias relevantes. Vamos a tener otra data macro relevante el jueves, tiene que ver con la parte industrial. Ese día, miércoles en la noche, también vamos a ver data de desarrollo de crecimiento económico en China. Entonces, a partir del miércoles la cosa se pone caliente a nivel de los eventos fundamentales y macro. Queremos aprovechar el espacio de hoy para comentárselos. Bueno, miren, la semana pasada también pasaron cosas a nivel geopolítico y político relevantes. Quizás, fíjense lo cargado que vienen las noticias, uno no sabe por dónde empezar. Boris Johnson renuncia, ¿ok? Primer ministro de Inglaterra decide, anuncia que en efecto renuncia después de una cascada enorme de una crisis política que se venía desarrollando en lo interno, en el gobierno del Reino Unido, y lleva a esta decisión. La libra esterlina venía cayendo con fuerza, por cierto que a nivel de los cruces de monedas, el euro también viene cayendo con muchísima fuerza, prácticamente está en la paridad con el dólar a 1.01, algo que muchos les sorprende. Sin embargo, nosotros desde hace mucho tiempo venimos diciendo que había que prepararse para un dólar muy fuerte que podía impactar los mercados globales. Europa lo está viviendo. Lo está viviendo porque también descuenta una situación complicada para los próximos meses desde el punto de vista de crecimiento, porque, como ustedes saben, sigue existiendo el conflicto entre Rusia y Ucrania, siguen existiendo, están las sanciones y ahora, pues, más adelante viene el invierno, hay unas restricciones importantes desde el punto de vista de energía. Esto ha llevado a otra noticia relevante la semana pasada, que es que el Parlamento alemán reconoce estas dos fuentes de energía que anteriormente estaban sacadas del esquema renovable o verde, que es la energía nuclear y el gas natural.
Esa fue otra noticia que le dio la vuelta al mundo la semana pasada y se incorpora, es decir, la vuelven a tomar en cuenta como una primera medida dentro del esquema este de energía verde. Entonces, bueno, la llamada transición energética está transfigurada o está de alguna manera en entredicho o obstruyéndose dadas todas estas presiones que están ocurriendo. Van a venir, vamos a seguir viendo probablemente cambios relevantes. Bueno, pasó otra cosa también importantísima la semana pasada y triste, que fue el asesinato del ex primer ministro de Japón, Shinzo Abe. Recordarán muchos de los que seguimos mercados, famosos Abenomics, fue toda esta política desarrollada en el gobierno de Abe. Abe, fue un gran aliado del gobierno de Trump, ha sido también de alguna manera un muro de contención fue un gobernante que que estuvo firme frente a China, etcétera, etcétera, etcétera. Esto apenas acaba de ocurrir, esto ocurre en un país que tiene los índices de violencia más bajos prácticamente de los países desarrollados. En Japón prácticamente no hay armas. Quien mató a Shinzo Abe, lo vimos, le dio la vuelta al mundo el video, muy triste, un arma casera, un chopo, y pudimos ver cómo fue a plena luz del día, en un evento bastante cobarde y de violencia que tiene un impacto severo en las sociedades. Esto, por supuesto, tiene un impacto durísimo en la sociedad japonesa y está en pleno desarrollo. No podemos nosotros adelantarnos a decir las consecuencias, cuál es el entramado que hay detrás de esto, cuál es la razón principal por la que ocurrió o cuáles son los incentivos o quién pudiera estar detrás de esto, pues no lo sabemos ahora. Cada quien puede tener puede empezar a generarse teorías y cosas, pero lo cierto, la realidad es que ocurrió un acto de violencia muy profundo, un asesinato de un ex primer ministro, además de una figura política muy relevante de poder en Japón, en medio de una situación además geopolítica muy tensa en la región, donde China está haciendo ejercicios militares alrededor de las áreas en conflicto y está el tema caliente de Taiwán, que por cierto hoy es trending topics en la mayoría de las tendencias que seguimos en Twitter, anuncio de ejercicios en la zona. Entonces, esa situación que no hay que perderla de vista, eso probablemente va a traer algunas consecuencias, puede traer consecuencias importantes, y eso, bueno, lo vimos la semana pasada. Hoy en la mañana todos los que estamos de este lado del continente, y uno va y se mete en las redes sociales y empieza a ver un poco ahora los periódicos están en Twitter y la prensa uno la lee prácticamente es aquí de manera digital, y las primeras noticias que vemos y que empezamos a observar son estos videos de lo que está ocurriendo en Sri Lanka. Y uno empieza a ver, por ejemplo, estas masas de gente increíble. Una escena de la película Guerra Mundial Z, esto sin ánimo de ser ni despectivo ni nada, simplemente ejemplificando un poco lo que está ocurriendo, algo realmente que parece de una película, donde las personas deciden vemos estas masas de gente molesta, con muchísima violencia, persiguiendo a otras personas y luego entrando al Palacio de Gobierno. Y luego vemos imágenes de las personas bañándose en la piscina del Palacio de Gobierno, una crisis política enorme que viene pues de muchísimo, que ya viene, que tiene tiempo desarrollándose, que quizás nosotros de este lado, en Latinoamérica, no hemos sido muy conscientes de lo que viene ocurriendo en estos países, pero que ahora explota y cuando aparecen los videos empezamos a darnos cuenta que, wow, miren esto que está pasando. Entonces, la idea de este espacio es tratar de entender qué está pasando realmente en estos países. También está el tema de Libia, que tiene protestas masivas, y está en otras regiones, lo que vimos, las protestas masivas de los agricultores
por ejemplo, en Alemania, etcétera, etcétera, etcétera. En el caso de Sri Lanka, eh, nosotros por allí estoy compartiendo un artículo que me pareció muy relevante, muy interesante para tratar de poner en contexto qué es lo que ocurre, qué es lo que está ocurriendo y entender la foto, entender el desarrollo. Hay una serie de cosas al final. Todo esto es un proceso acumulado de muchísimas cosas, pero que explota con ciertos catalizadores. Nosotros acá hemos dicho, por ejemplo, que la fortaleza del dólar, el tema de la caída en la actividad económica y todo el shock negativo que estamos viendo en las economías globales, y vamos a ver muchísimo ruido desde el punto de vista de las sociedades en los países más vulnerables, especialmente en mercados emergentes y países que tengan problemas con la seguridad de alimentos, etcétera. El caso de Sri Lanka ha sido digamos, una consecuencia lo que estamos viendo hoy de muchísimos factores, pero desde el punto de vista económico es un país que se conoce que tiene el problema llamado el doble déficit, un déficit acumulado y fiscal importante que viene pues trayendo consecuencias y que explota de alguna manera lo que viene ocurriendo ahora. De todas maneras, voy a darle la palabra a José Chalhop y también luego por acá pidió la palabra eh, Pedro de los Reyes, que también le voy eh, luego después le voy a dar la palabra, pero y a cualquiera que quiera intervenir. Pero voy a darle la palabra a José, que él es el experto en temas de geopolítica, para que nos haga un breve recuento de lo que él está observando y nos haga un resumen. Yo después me voy a permitir leerles algunos extractos de este análisis que hay sobre la situación en Sri Lanka y qué cosas podemos rescatar nosotros hacia nuestras regiones de lo que está pasando allá, porque siempre es muy interesante entender que el mundo realmente está conectado, lo que estamos viendo muchas veces no son procesos aislados, tienen que ver dinámicas que también nos pueden afectar a nosotros, que también pueden tener consecuencias para el continente. Y luego quiero aterrizar en eso, en la realidad local, en la realidad latinoamericana, porque eh, eh, también hemos visto, hubo la semana pasada también una noticia que es preocupante y que la pongo en el contexto actual de todo lo que hemos venido comentando, del desarrollo de los riesgos geopolíticos, de lo que está pasando, por ejemplo, con China y Taiwán, que parece incrementarse el riesgo de una posibilidad de una incursión militar de China en el relativo corto plazo. Es algo que hemos venido hablando muchísimo. Estamos hablando de los timings, de lo que pasó con Rusia y Ucrania y de lo que eventualmente puede ser el papel de China en el segundo evento de riesgo geopolítico enorme que pudiéramos tener, aparte de la situación entre Irán e Israel, entre Irán y Estados Unidos, que por cierto las negociaciones también no han ido a ninguna parte del tema nuclear, etcétera. Eh, pero hubo una noticia que la sacó un diario colombiano, yo estaba buscando la fuente, después lo reseñó Infobae, que hablaba de unos ejercicios militares conjuntos que se van a realizar en agosto de este año entre Rusia, China e Irán y van a ser realizados en Venezuela. Entonces, esto es muy interesante y preocupante entenderlo desde la perspectiva de todo lo que se está desarrollando en el tablero geopolítico global y entender un poco, echar la mirada y tratar de construir el rompecabezas hacia nuestra región. Recordemos también que está Latinoamérica está viviendo un proceso clave de transformación, para bien o para mal, no lo sabemos. No quiero dar unas conclusiones aquí políticas ni meterle el sesgo político a mi comentario, pero lo cierto es que está viviendo un procesos importantes de cambio. Chile está a las puertas de tomar una decisión muy relevante con el tema de la reforma constitucional que tiene el potencial de cambiar radicalmente el modelo de gestión, de desarrollo y de entender el país. Se va a enfrentar a una prueba de fuego porque también eso trae, independientemente del resultado, en nuestra opinión, si es
si se aprueba o no se aprueba, que por cierto creo que las tendencias y las encuestas dicen que probablemente gane el no en la reforma, pero entendemos que hay un proceso de polarización digamos, tensión interna que también hace que Chile esté en la mira de lo que puede ocurrir en la región. Están las elecciones pendientes de Brasil, ¿ok? Que Lula da Silva está eh, punteando las encuestas, pero que hay que ver qué se va a desarrollar de aquí a allá. Brasil es pues, el país más importante de la región y eso está por desarrollarse. Está el conflicto interno que se viene desarrollando desde el fin de semana en el tema argentino, con la renuncia del ministro de Finanzas y después la nueva ministro y bueno, todo lo que viene pasando. Es decir, la región está caliente también y hay que observar cómo todas estas cosas pueden de alguna manera también impactarnos, ¿no? Y es un poco tratar de echar la mirada para acá. A mí me preocupa en lo particular muchísimo el riesgo geopolítico de lo que ocurre a miles de kilómetros de Latinoamérica, lo que ocurre entre Rusia y Ucrania, y me preocupa mucho por el tema Venezuela, por el tema Colombia. Recordemos que en Colombia acaba de ganar Gustavo Petro. Colombia acaba de cambiar digamos, el escenario político radicalmente, entendiendo que Colombia ha sido el principal aliado de Estados Unidos en la región desde históricamente. Era Colombia, digamos, sí, el aliado más importante de Estados Unidos. Ahora, con Gustavo Petro, que todo el mundo sabe que tiene una postura distinta, que también, por cierto, creo que anunció que iba a reabrir, a reconocer el gobierno de Maduro y que iba a restablecer relaciones en algunos aspectos, cosa que para nadie es una sorpresa. Pero bueno, hablando en temas geopolíticos, esto pone un escenario interesante de lo que pudiera significar los próximos meses en un entorno donde muchas veces creemos que Latinoamérica es ajena a lo que está pasando en otros continentes y la verdad es que pudiéramos estar más cerca de lo que nosotros pensamos. Y esa es un poco la razón de hacer estas discusiones y pensar un poco en temas de qué es lo que pudiera estar, qué pudiéramos ver, qué pudiera ocurrir, cuáles son los riesgos, cuáles son las cosas que pudieran venir hacia los próximos meses y qué rol pueden tomar países en la región, ahora mismo que se ha reconfigurado el mapa político de una manera importante. A ver, José, te estoy dando ahora la palabra para que puedas comentar. Vamos a ver si tienes posibilidad de conectarte y echarnos un resumen, si está en tu posibilidad, de todo. O sea, tienes la palabra de lo que estás viendo a nivel geopolítico, porque quizás el tema de Sri Lanka no es el único tema, pero lo que pudiera. Gracias, Alberto. Buenos días a todos. Tremenda pincelada lanzaste de todo lo que, bueno, básicamente de lo más preocupante, ¿no? De lo que está pasando. Principalmente, pues, hay dos causas fundamentales, ¿no? Que son, pues, la escalada en los precios de lo que es comida y lo que son los combustibles, ¿no? Principalmente, pues, como mencionaste, impactando a los países más vulnerables, los que no son productores relevantes, pues, de petróleo, de gas o de otras materias primas, ¿no? En el caso de Sri Lanka es un caso para mí bastante importante desde el punto de vista geopolítico y lo que representa más allá de todo lo que mencionaste, ¿no? Todos los acontecimientos que se vienen desarrollando. Y es que Sri Lanka, desde el punto de vista geopolítico, representa para China en la zona, ¿no? China tiene inversiones súper importantes en ese país pequeño, en el Océano Índico. Tiene una inversión en un puerto que le concedió el gobierno de Sri Lanka, que es el puerto de Hambantota, por casi 100 años, ¿no? Y además de otras inversiones. En estos días estuve viendo un documental bien interesante, en la BBC, sobre esa situación y comentaban, entre otras cosas, eso, ¿no?
y lo que ha generado pues toda la corrupción que se ha generado pues toda esta situación, ¿no? Y pues para mí eso es un punto importante, como toda esta situación que se ha generado, estas protestas, y que pues ya devenido en la renuncia del primer ministro, pues va a representar para la posición de China en la zona, ¿no? Desde el punto de vista geopolítico y estratégico, y cómo va a impactar a las inversiones, cómo va a impactar, cómo va a reaccionar Beijing ante esa situación, y cómo pues en el equilibrio de poder entre China, India, también otro país clave, que también tiene influencia en ese país, comparten distintos valores, religiones, y cómo va precisamente en eso, en el equilibrio de poder en la zona, en Asia-Pacífico, ¿no? Pakistán es otro país que está también experimentando importantes por cuanto a su flujo de caja, y en cuanto a sus reservas energéticas, ¿no? Pakistán es otro país que también es vulnerable. Pakistán es un país importantísimo para China también. Pakistán tradicionalmente ha sido un aliado de los Estados Unidos en la zona, pero donde recientemente pues China ha también penetrado a través de su proyecto La Ruta de la Seda, ¿no? Entonces, es otro país que también ha venido presentando problemas, y ahí tú te das cuenta de como yo lo llamo, la bola de nieve, pues se va agrandando y se va produciendo un efecto dominó a raíz de toda esta situación, y que pues la guerra de Rusia y Ucrania pues le ha puesto como un acelerador, a toda esta situación que ya veníamos viendo en cierta forma, lo hemos comentado, en el 2019, ¿no? Las protestas que empezaron a desencadenarse principalmente en Sudamérica, pero es precisamente por o sea, los problemas de fondo, como yo lo veo, son el mal manejo de los recursos por parte de los gobiernos. Ahora que hay mucha más transparencia a la hora de la información que recibe el público frente a la gestión de los gobernantes, ¿no? Entonces yo creo que ese es uno de los game changers en cuanto a esa relación Estado-sociedad. Entonces, esa es una de las cosas que está desencadenando y que ha producido, tú lo comentabas en estos días también, una importante crisis de liderazgo que se ha reflejado en todos los continentes. No exime, pues no exime, bueno, lo vimos en estos días con la renuncia de Boris Johnson y toda la crisis política en el Reino Unido y en otros países, ¿no? O sea, la verdad que ese es uno de los principales problemas de fondo que está ocasionando toda esta situación, más allá de los efectos importantísimos que vemos a raíz de que está produciendo y que va a seguir causando la guerra de Rusia-Ucrania, las amenazas que en repetidas ocasiones pues ha manifestado el presidente de Rusia, Putin, de seguir recortando y suspendiendo el suministro de gas a los principales países pues importadores de gas en Europa, como Alemania, Francia, todos los países del este de Europa, etcétera, ¿no? Entonces, esas son situaciones. Tenemos el caso de Libia también, que Libia es otro de los países que venimos siguiendo ¿sabes?, detenidamente, porque también demuestra una crisis política sin precedentes que se viene presentando y se viene manteniendo pues desde la caída de Gaddafi, y que pues la principal raíz es eso, la confrontación entre dos bandos que pues quieren poder y quieren controlar los recursos por concepto de ingresos petroleros y de gas, y que pues hasta la fecha no ha encontrado ninguna solución más allá de la mediación, de los intentos de mediación por parte pues, de Francia, de Italia, que son países aliados o socios principales, igual de los Estados Unidos, en Libia, y que hasta la fecha pues se mantienen las protestas, se mantienen bloqueos a sus principales puertos de exportación y principales campos y pozos petroleros, y que ha impactado en la producción de forma increíble. Más de la mitad de su producción se ha venido abajo después de haber experimentado asimismo de forma significativa una recuperación importantísima de su producción hace 2 años aproximadamente, ¿no? Llegando a producir 1 millón de barriles. Entonces, esa es otra de las cosas que se mantiene en el radar, debido a, pues, más ahora en este contexto de crisis, pues, de gas y petróleo en Europa,
donde Libia era uno de los proveedores pues, importantes y directos a los países básicamente del este de Europa y del sur de Europa, como España, como Italia, como Francia, y que bueno, ahorita pues Europa ha tenido que venir a recurrir a otras, de forma desesperada, a otras fuentes en otros países en África, pero que también han experimentado problemas porque obviamente hay problemas en cuanto a inversión, a capacidades técnicas por parte de diversos países en África, ¿no? Pero regresando un poco al tema de Sri Lanka, pues yo veo que es una situación desde el punto de vista geopolítico que representa como un punto de inflexión a ver cómo va a quedar la posición de China en la zona, cómo se va a definir sus intereses, sus inversiones, cómo va a reaccionar el gobierno de China. Pues obviamente recordemos que China nunca acostumbra a reflejar posturas tan exacerbadas en cuanto a su interferencia en asuntos internos, ¿no? Pero sí, para mí es importante ver cómo van a quedar sus intereses en la zona, ¿no? Entonces, esas son cosas que, bueno, más allá del tema de que Sri Lanka es un país pequeño, digamos, sus ingresos provienen básicamente del turismo, pero por su posición estratégica, para China siempre ha representado un país importantísimo a la hora de sus intenciones y sus proyecciones geopolíticas en Asia-Pacífico, ¿no? Entonces, esas son las cosas que venimos monitoreando. Está el tema de Irán también, como lo mencionaste, las negociaciones nucleares que recientemente se retomaron en Doha, en Qatar, pero que no llevaron a un resultado como se esperaba. Particularmente no esperaba ningún resultado. Todavía se mantienen esas contradicciones, esos obstáculos, esas piedras en el camino que posiciones, digamos, demanda estridentes por parte de Irán y por parte de Estados Unidos a la hora de volverse a sentar, cosa que ninguno de los dos actores ha estado dispuesto a conceder. Y pues todavía se mantiene, más allá de la necesidad que posea, por ejemplo, de que se le levante las sanciones digamos, las exportaciones de petróleo iraní, y también que se desarrolle más la infraestructura gasífera en Irán para que pudiera convertirse en otra fuente de exportación de gas. Irán es uno de los países de los top 5 en cuanto a reservas de gas natural, ¿no? Lo que pasa es que por años y años de sanciones también le ha impactado en su infraestructura, ¿no? Tanto petróleo como de gas. Otro de los puntos que se mantiene en el radar. Irak es otro país importante que se mantiene en la mira, donde también están en contraposición, pues, todas estas confrontaciones religiosas, sunitas y chiitas, donde en repetidas ocasiones han sido atacados blancos americanos pertenecientes a los Estados Unidos. Y bueno, es todo el tema, toda la temática de la producción en el Kurdistán, cómo va a quedar la situación petrolera en el Kurdistán, donde reside la mayoría de la producción petrolera iraquí, que se mantiene la pugna legal entre el gobierno central en Irak y el gobierno regional del Kurdistán por el control de los recursos y los ingresos petroleros. Irak ha venido recuperando de forma importante su producción petrolera, pero en años recientes, por esta confrontación que se ha venido generando pues, entre sunis y shia, y por influencia de otros actores externos, como Arabia Saudita, como Irán, pues en cierta forma se ha venido generando cierto ambiente de inestabilidad en el país, aunque sin derivar todavía, digamos, en una crisis generalizada, ¿no? Pues básicamente, ya más allá de todo lo que mencionaste, esto es lo que estoy viendo, digamos, con mayor detenimiento. Vemos también protestas. Las protestas se han ido haciendo en África más recientemente. Ahorita estaba revisando noticias en Kenia, ya también se desataron protestas, pero es eso, básicamente por temas de los altos precios del combustible, altos precios de la comida, y que bueno, creo que vamos y de forma pues interesante y en tiempo real estamos viendo cambios en modelos. Ahora, lo que yo me estaba preguntando es,
vemos protestas, vemos situaciones digamos, de descontento, pero lo clave aquí es ver liderazgo, ¿no? Liderazgo. Si esto va a ¿Qué desencadenar. va a surgir posterior a todo eso? Es correcto, porque ya hemos visto en otras ocasiones, digamos, en los años más recientes, protestas en Georgia, protestas en todo el este de Europa, pero que no, a la final no te da o no te deja un liderazgo claro que te pueda producir un cambio de sistema o, digamos, un overhauling ¿sabes? O una limpieza, ¿no? De todo un sistema que, desde mi punto de vista, necesita una reforma profunda, ¿no? Todo lo que estamos viendo es parte de eso, es parte de un cambio profundo del sistema, y que, bueno, todo lo que fue la guerra, lo que ha sido la guerra Rusia-Ucrania, pues creo que fue el catalizador que, bueno, pudiera llevarnos de una forma mucho más expandida a lo que fue la primavera árabe en el 2011 también, ¿no? Que inició en Túnez, un país pequeño, que vive el turismo principalmente, y que pudiera ser, pues nada, se pudiera asemejar a lo que está ocurriendo en Sri Lanka, ¿no? Entonces, Bueno, es interesantísimo todo lo que estamos viendo. Estos son los riesgos geopolíticos que para mí son clave. También, obviamente, la situación en Arabia Saudita está latente, más allá del tema de que se llegó a una tregua en Yemen, país vecino de Arabia Saudita, entre grupos, entre los diversos bandos en conflicto, y que entonces se ha parado, todos los ataques que se han venido produciendo y que se volvieron recurrentes a instalaciones petroleras en Saudi Aramco por parte de los Houthis, que son respaldados por Irán, ¿no? Pero ese es otro país clave que se debe mantener en la mira porque pudiera impactar de forma clave en lo que son los precios y en el mercado en general. ok. Gracias, José. Bueno, yo quiero volver de todas formas al tema Sri Lanka, que me parece todavía que hay mucha cosa que puede uno extraer. He estado documentándome, por supuesto, no somos expertos en el tema. Muchas veces cuando ocurren estas cosas tan lejos de nuestras fronteras, necesitamos pues mucho más contexto. Algo que les puedo comentar es que Sri Lanka, bueno, como lo dijo José, ya saben, es una isla, es un país pequeño, básicamente vive del turismo, es un país, digamos, con unas locaciones bellísimas que ha podido explotar el turismo de clase mundial. Sin embargo, a partir del impacto del COVID-19, de la pandemia, el país tuvo hay dos fuentes importantes de ingresos de Sri Lanka, que uno es el turismo y la otra son las remesas también. Y una vez que vino el COVID, pues hubo una pérdida importante del flujo de ingresos producto de esta actividad y es un país también agrícola, productor, como lo dijo José, de materias primas y de cultivos como el té, por ejemplo, o el arroz, y que han venido teniendo problemas en el desarrollo de su seguridad alimentaria. Y yo quiero hacerles bueno, antes de eso, como dato curioso, nosotros en SAFE tenemos un modelo de los ciclos donde tratamos de entender que aplicamos para los países. Nuestra comunidad lo conoce porque lo hemos ido compartiendo. Por supuesto, no es ninguna bola de cristal, simplemente lo hacemos para entender. Nosotros creemos que misteriosamente está este ciclo tan importante de 90 años que tiene un impacto en el cambio de los modelos, una generación completa. Esta mañana me ponía a jugar con el modelo e introduje los datos de Sri Lanka para entender en qué fase podíamos encontrar el país. Y es interesante entender que Sri Lanka es un proceso muy, digamos, de estructuración del país. Su independencia es apenas desde 1948 y de acuerdo a ese evento importante que uno introduce en el modelo, uno lo arranca desde 1933, el inicio. Y eso nos da que Sri Lanka está justamente en el final de un ciclo y arrancaría en un nuevo ciclo importante de 90 años en el 2023. Y siempre nuestra comunidad sabe que cuando hablamos las etapas, en esas etapas finales de ciclo es donde se dan
las luchas internas, las guerras civiles, los nuevos, todo es como un parto donde se validan o desvalidan lo que venía funcionando en los últimos años y surgen las nuevas cosas como, y esto lo menciono por tu comentario, de que qué va a surgir ahora, qué es lo que va a venir después. Sri Lanka también, vale la pena decirlo, venía siendo una economía socialista, es decir, el gobierno es de corte socialista, de estos hermanos que apellido Rajapaksa o Rajapaksa, no sé cómo se pronuncia el apellido, y ellos, exacto, y ellos venían pues al mando del poder, pero con una economía, como les dije, de corte socialista, con mucho gasto de gobierno, con mucho subsidio, y que eso venía funcionando en cierta medida, en cierta forma, digamos, para crear una base de apoyo popular, pero al mismo tiempo generó unas profundas distorsiones, un país donde también por muchas métricas se ha exacerbado muchísimo la corrupción y se ha generado este fenómeno de los dobles déficits, es decir, un déficit fiscal y un déficit comercial que se exacerbó después de los eventos de la pandemia, ¿no? Del COVID-19, cuando los flujos de ingresos externos se cortaron de manera radical, se pararon el turismo y se paró el tema de las remesas o se vio impactado el tema de las remesas y se encuentra un país con una infraestructura debilitada y una seguridad alimenticia también un tanto golpeada. Les voy a leer un extracto del artículo que compartimos en el timeline que me parece muy interesante como un punto de inflexión posible a mucho de lo que estamos viendo ahorita. El artículo es bastante extenso para entender un poco lo que ha sido la evolución de este país, pero les voy a leer un extracto y comienza así. A principio 1, la economía de Sri Lanka parecía estar recuperándose de la contracción inducida por la pandemia en 2020. Esto es interesante porque uno, cuando empieza a leer esto, y yo suelo hacer muchísimo eso, quizás por mi actividad en los mercados y por practicar tanto intermarket análisis, por tratar de ver, bueno, si pasó así en este país, ¿por qué no podría pasar en otros países? Y siempre trato de ver un poco la historia hacia el tema local, entendiendo los procesos que se han vivido en otros lugares y se desarrollan en otros lugares. Entonces, Sri Lanka al parecer venía recuperándose del impacto del COVID durante el año 2021, como destacaba el Banco Central de Sri Lanka en su informe anual que hizo en el 2021, pero algo dice el reporte, y me parece muy interesante este aspecto, sucedió el 27 de abril de ese mismo año. En un momento como el actual, en el que los principales países productores agrícolas se enfrentan con dificultades para garantizar el suministro de fertilizantes, debido a los espectaculares aumentos de precios, cosa que hemos aquí comentado muchísimo, en abril del 2021, Sri Lanka decidió prohibir la importación de fertilizantes, pesticidas y herbicidas químicos y reemplazarlos por insumos y métodos orgánicos. Un experimento que decidió hacer el gobierno en esta, digamos, narrativa también bueno, de cambiar lo que es el suministro, entre comillas, químico de los fertilizantes a un modelo supuestamente mucho más sustentable, etcétera. Y esto estaba planteado para hacerse progresivamente en un periodo de tiempo extenso, pero al parecer el gobierno fue radical y decidió hacerlo de una. Sigo leyendo. Esto está textual en el artículo. Con su decisión de prohibir todas las importaciones de fertilizantes inorgánicos y agroquímicos con efectos inmediatos a partir de finales de abril de 2021, entre comillas, convirtiendo a Sri Lanka en el primer país del mundo en hacerlo. Ojo con esto, ¿ok? Y es parte de lo que podemos rescatar y de las cosas que estamos viendo. Esto se parece un poco a lo que le está pasando a Alemania ahorita con el tema del gas natural y con el tema de su postura tan radical con la energía verde y la energía nuclear, y ahora pues tiene que echar para atrás con un freno de mano gigante en el tema de la energía. Entonces, veamos un poco lo que está pasando en el planeta y cómo un país como Sri Lanka nos puede dar ideas de estos cambios que, por un lado, o de estos experimentos que se hacen y que son muy delicados porque al final del día estamos hablando de la comida de la gente, de la energía de la gente, del calor para no morirse, etcétera. Con esto no se juega y es un tema que se debe hacer con mucho cuidado. Entonces sigo leyendo, ¿no? Los hermanos Rajapaksa, que son los que están en el poder en Sri Lanka, empezaron a perder la base de apoyo de la población rural inmediatamente después de esta decisión.
¿ok? Clave para que su familia controlara la política de Sri Lanka en el último lustro. Si bien era una medida incluida en el programa electoral denominado enfáticamente Vistas de Prosperidad y Esplendor, que por cierto, siempre los gobiernos socialistas ponen nombres súper rimbombantes en todas estas cosas, que condujo a Gotabaya, que fue el primer ministro de ese momento, una victoria incuestionable en las elecciones presidenciales del 2019. También es cierto que el uso de fertilizantes orgánicos en toda la agricultura de Sri Lanka era un proyecto escalonado en el tiempo, cuya implementación se haría a lo largo de 10 años. Presten atención a esto. Gotabaya decidió hacerlo de una sola vez, a mediados de 2021, cuando la economía de la isla daba tenues señales de recuperación, impulsada precisamente por un importante crecimiento de la producción agrícola. Las protestas de los agricultores fueron inevitables y masivas, alcanzando su mayor intensidad entre octubre y noviembre del 2021, meses en los que se registró un suceso que ilustra la posición contradictoria de Sri Lanka como punto de encuentro en las disputas entre India y China. Por cierto, a Sri Lanka le dicen también la lágrima de India, ¿okay? Un poco por su estructura geográfica, ¿no? A finales de octubre del 2021, una agencia gubernamental de Sri Lanka rechazó un cargamento de 20.000 toneladas de fertilizantes orgánicos suministrados por la compañía china Qingdao Xinwen Beauty Group. O sea, parece que también hubo un desastre con el tema de los fertilizantes. Detectaron una muestra con bacterias nocivas. Lo cierto es que el experimento empezó a tornarse de manera muy negativa y bueno, empezamos a ver cambios. Y entonces eso fue con China, y aquí esto es el tema político o geopolítico interesante. La escasez de fertilizantes orgánicos que supuso el rechazo del cargamento chino, miren esto, obligó a Sri Lanka a pedir ayuda a India. ¿Ok? Entonces aquí empezamos a ver cómo hay temas acá, matices que se van desarrollando desde el punto de vista político o geopolítico que pueden tener un impacto profundo en lo que va a ser más adelante. En la primera quincena de noviembre, en pleno auge de las protestas de los agricultores, Nueva Delhi, o sea, entregó por vía aérea 100 toneladas de nanonitrógeno líquido para ser utilizado como fertilizante. El gobierno derogó finalmente su decisión inicial de prohibir la importación de fertilizantes químicos el 24 de noviembre del 2021. Esto es tan al punto de vista de la energía, de lo que estamos viendo ahora, pero ya era demasiado tarde, escuchen, ya era demasiado tarde para que no resultasen afectadas las cosechas de té, ¿okay? Especialmente del conocido té de Ceilán y arroz, dos cultivos imprescindibles para la economía de Sri Lanka. Entonces, en marzo del 2022, este año, la producción de té en Sri Lanka alcanzó un total de 22.000 toneladas, o sea, 7.000 toneladas menos que la producción del año pasado. Entre enero y marzo del 2022, la producción acumulada de té totalizó poco más de 63.000 toneladas, registrando una disminución de 11.000 toneladas con respecto al periodo anterior. Probablemente ni toda la reducción de producción de té esté justificada por la sustitución repentina de fertilizantes químicos por orgánicos. Sin embargo, es mucho más que una coincidencia que entre 2020 y 2021 la producción de té haya sufrido una disminución de 21.000 toneladas. En la actualidad se estima que 3 millones de ceilandeses o de la gente que vive en Sri Lanka dependen directa e indirectamente de la industria del té, de los cuales 500.000 serían beneficiarios directos. Entonces, un poco para entender el contexto. Aquí ya estamos metidos en el mercado de commodities, ya empezamos a ver las matices del crecimiento importantísimo en los precios de los fertilizantes, de un experimento fallido con el tema de fertilizantes orgánicos, que no podemos decir que el experimento terminó, pero es una decisión política radical que pudo tener un impacto durísimo en la seguridad alimenticia y en los ingresos de la nación. Y además del té, otro cultivo, dice el artículo y sigue, que se ha visto afectado por la prohibición de importación de fertilizantes fue el arroz. En noviembre del 2021, en pleno auge de las protestas de los agricultores, se estimó que el rendimiento anual de la cosecha de arroz que suele cultivarse entre octubre y abril, conocida por la estación Maha, se reduciría aproximadamente un 40%. Se estima que el cultivo de arroz ocupa 2 millones de agricultores de Sri Lanka y, según los datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, una superficie de 1 millón de hectáreas. A partir de noviembre del 2021, las importaciones de arroz empezaron a aumentar significativamente, vean esto, excediendo las 100.000 toneladas en diciembre del 2021. Es decir, Sri Lanka tuvo que empezar a importar la comida, a importar el arroz, y esto está generando parte del problema. El país, hoy por hoy, los titulares que estamos leyendo es que el país está en quiebra.
y el país está quebrado completamente. ¿Querías decir algo, José? Sí, sí, quería agregarte algo también importante que me parece, ¿no? Y es obviamente ya como un corolario a todas las, digamos, los problemas económicos macro que ha venido enfrentando Sri Lanka, principalmente como, sí, como consecuencia del COVID, ¿no? Y es que desde el punto de vista, digamos, geoestratégico, geopolítico, cerca de Sri Lanka, un poco más al sur, se encuentra también una base importante de los Estados Unidos, ¿no? Que es la base de Diego García, pertenece, pues, ahí, digamos, emplazamiento militar naval por parte de los Estados Unidos, y es parte de lo que ya venía, lo que comenté, ¿no? Que digamos, yo desde mi punto de vista, es importante todo lo que está ocurriendo y todo lo que pueda pasar en ese pequeño país, pues en medio de todo el jaloneo que se viene presentando principalmente entre Estados Unidos y China en la zona, cómo va a quedar toda esa relación de poder y hacia dónde va a derivar toda la crisis que pues, que está sucediendo en Sri Lanka, ¿no? Gracias. Vale, José, yo quería hablar de esto de Sri Lanka porque yo no dejo de pensar, yo no dejo de pensar en la región, en Latinoamérica. Este, y sigo pensando que, por ejemplo, el caso, y voy a hablar de lo que conozco más, que es el tema Venezuela, y ya metiéndonos en terreno de lo que sería, de alguna manera, este, lo, un poco entender un poco lo que está pasando, ¿no? En el caso de Venezuela, por ejemplo, eh, se ha vendido también todo el tema de la recuperación que se está viviendo en Venezuela de una manera importante y esto un poco alimentado por algunos reportes de bancos de inversión, especialmente el Credit Suisse que lanzó ese bombazo diciendo que Venezuela en el 2022 iba a crecer más de 20% o cercano al 20%. Y todo, y digamos, otros bancos de inversión hablando, la verdad es que las diferencias, hay unas asimetrías enormes en los porcentajes, pero digamos que la narrativa de acuerdo es que probablemente Venezuela iba a crecer con mucha fuerza en el 2022. Esto había signos claros de que podía haber mejora económica en el año 2021. Uno de esos signos interesantes de mi perspectiva es que logramos tener cierta estabilidad cambiaria, sobre todo hacia final de año, un tipo de cambio mucho más, un poco más estable. Los valores de inflación empezaron a mostrar signos digamos, de empezar un tema de control. El tema hiperinflacionario parecía que era algo que empezamos a dejar atrás. Y entonces toda esta narrativa de crecimiento, en mi opinión, empezó como a exacerbarse. Por allí, en marzo de este año, el gobierno empieza a tomar unas medidas que también, aparte de todos los ajustes que se han realizado, desde el punto de vista del precio de la gasolina, desde el punto de vista de la dolarización de facto enorme que hay, etcétera. Pero se tomó algunas decisiones, como por ejemplo lo del IGTB, el impuesto, y una serie de cosas que yo estoy observando, lo he dicho desde mi cuenta personal, no desde la cuenta de Safe, que estoy viendo un reverso importante en el crecimiento, un pico que para mí yo lo ubico hacia los niveles de marzo y estoy viendo una desaceleración que preocupa mucho en esa historia de crecimiento. Ahora, con todos los fenómenos externos que estamos observando, los shocks negativos que estamos viendo derivados de la crisis de suministro de energía, la inflación global, etcétera, la situación nos ubica en un contexto complicado. Y para mí, Venezuela es un país que sigue siendo muy vulnerable esta situación. Por eso es que yo veo con atención y leo con atención lo que ocurre en otros países. Con esto no quiero decir que lo que está pasando en Sri Lanka puede pasar en Venezuela, pero hay que ver los riesgos y entenderlos. En aquel entonces, el gobierno de Sri Lanka, por ejemplo, subestimó o sobreestimó lo que podía ser una historia de crecimiento, se aceleró a tomar algunas medidas y eventualmente tocó de manera sensible su base de apoyo y ahora estamos viendo una situación de riesgo que está terminando definitivamente en un cambio de gobierno que no sabemos a dónde va a ir esa situación. En el caso de Latinoamérica, en líneas generales, más allá de Venezuela, yo creo que sigue siendo una región también vulnerable, donde hay, por supuesto, distintos matices, pero donde hay que observar que este proceso que está ocurriendo
de inestabilidad social fuera de nuestras fronteras no es tan ajeno a nuestra realidad porque al final se terminan catalizando o desarrollando por factores que también a nosotros nos afectan, como por ejemplo la seguridad alimentaria, la comida, la inflación, el precio del combustible, el suministro seguro, etcétera, y además una idea acumulada de demandas insatisfechas de una población frente a gobiernos que no han sabido cumplir las expectativas de la población con toda una serie de cuestionamientos que podemos hacer una larga lista en Latinoamérica, y que nos ubica en una situación en la que, en mi opinión, yo veo que estos países dan señales adelantadas por su vulnerabilidad, su ubicación y su zona estratégica, pero que son señales de alerta para lo que puede ser los próximos meses para Latinoamérica. En esto me gustaría, yo no sé, un comentario, José, del tema. A mí me preocupa mucho. Hay mucha gente aquí en Venezuela también que, por ejemplo, hablaba del tema de la recuperación con un acercamiento de Venezuela hacia Estados Unidos, porque vinieron unos funcionarios a Venezuela recientemente y se está hablando entre comillas, la idea de que compañías importantes como Chevron puedan reactivar la producción petrolera en el país. Eso pasaría definitivamente, tiene que pasar por un relajamiento de las sanciones y todo eso que se está negociando, pero al mismo tiempo, y hay mucha gente que ha construido una historia muy positiva alrededor, que a mí me parece muy inflada por el hecho de no entender tampoco, bueno, las claves geopolíticas del asunto. Y Maduro en Venezuela hace poco acaba de regresar de un viaje importante de geopolítico, donde, digamos, estrechó lazos con países que no son aliados de Estados Unidos. Y ahora hay este anuncio de estas maniobras militares entre Rusia, China e Irán en Venezuela, probablemente en agosto. La fuente de esta información es un periódico en Colombia. Yo no sé realmente si esto está más que confirmado, lo hace Infobae, pero esto lo que nos hace ver simplemente yo veo muy cuesta arriba esa idea de que Estados Unidos libere sanciones en este contexto, especialmente cuando Maduro cierra filas con Irán, Rusia y China, y además con ejercicios militares en Venezuela, donde el riesgo geopolítico prácticamente lo trae al centro de la región latinoamericana. Y hay que ver un poco cuál va a ser la postura de Colombia y de Estados Unidos frente a este evento, si llega a realizarse, pero que nos pone en una situación desde el punto de vista geopolítico delicada, en un contexto de, de posibilidad de inestabilidad social creciente en la región, dado a que no estamos bien económicamente. Es decir, los tipos de cambios se están devaluando en Latinoamérica de una forma acelerada, hay una gran incertidumbre política, hay una gran, digamos, inestabilidad social en algunos países más que otros, por supuesto, y nos pone, a mí, yo lo sigo diciendo, me pone en un escenario donde yo veo un 2023 como un año especialmente importante para la región desde el punto de vista de los riesgos de inestabilidad social, de inestabilidad política que pudiéramos tener. Entonces, ver lo que ocurre en otros países nos da mucha idea de la situación que eventualmente uno pueda al final terminar viendo desarrollándose eh, digamos, en un contexto más local. Por otro lado, bueno, esto son simplemente discusiones, digamos, ponemos sobre el mapa lo que está pasando. Bueno, aprovecho de una vez en este momento para saludar a los que están por acá en este espacio, amigos de la comunidad, Darío Carrera, a Alejandro, a Rodrigo y a Jaime en Chile, a Luis Alfredo siempre ahí consecuente con nosotros, Danilo, Juan, a Ronald, gran amigo también nuestro de la comunidad, a Javier Díaz, un gran amigo también, que seguramente nos está escuchando desde la playa el día de hoy, a bueno, tantos amigos que están por acá conectados, a Miguel Lozada, Yumicar Torres, gracias por tomarse este café. Yo no sé si están tomando café o están relajados, desayunando. Son las 11:30 de la mañana, hora este de Estados Unidos. A lo mejor hay algunos de ustedes que estén en Europa ya hacia la tarde.
y gracias por tomarse el tiempo de pasar un ratico el sábado escuchándonos, escuchando un poco lo que estamos haciendo. Nosotros, algunos dirán, bueno, pero ¿por qué ustedes hablan tanto de geopolítica? ¿Por qué no hablan más de trading, de mercados, de qué cosas comprar? Bueno, también lo hacemos todos los días, nos encantan esos temas, pero nos fascina el tema geopolítico, nos fascina el tema macro, nos ayuda, nosotros creemos muchísimo en el análisis top-down, en entender, para poder, hay que, digamos, entender lo que está pasando, las grandes tendencias, los grandes movimientos, lo que está pasando en el resto de los países, y por eso este ejercicio lo hacemos de manera tan recurrente. Además de que estamos en un momento muy especial de las sociedades, en cambios radicales en Estados Unidos, en Europa, en procesos donde se están dando grandes luchas y y que se van a dar probablemente grandes procesos de transformación que nos van a llevar, no sabemos a dónde, no sabemos si aún lo peor, podemos ser optimistas, pero digamos que lo cierto es que estamos en un proceso importante de cambio y que hay que estar muy atentos a estas para que no, al menos para que no nos sorprendan y desde el punto de vista práctico, bueno, tener de alguna manera una previsión de qué hacer en nuestros casos locales. Y ahorita, en el muy corto plazo, atajando todo esto, un poco hablando de los riesgos crecientes y de lo que está pasando, creo que al final del día, pues, creo que la conclusión directa es que estamos en una era de riesgos crecientes a nivel social y político que se va a trasladar probablemente a cambios en las sociedades. En Latinoamérica lo estamos viviendo. Esto desde el punto de vista del impacto directo lo vemos, por ejemplo, con el tema del riesgo de cambio. Hay que hacer coberturas, hay que tener una actitud defensiva. 2023 luce como un año que puede ser complicado, así que hay que guardar un poquito de ser prudentes en cuanto a la exposición a riesgos, estar preparados para una idea de un tanto más defensiva y bueno, y estar muy claro de que esto, el mundo se ha metido en una dinámica post-COVID, post-impacto de la pandemia, donde creo que la pandemia más importante que estamos viviendo es a nivel, digamos, de la psiquis de las sociedades. Estamos todos, de alguna manera, las sociedades están afectadas después de todo lo que se ha vivido. Y esto, de alguna manera, se termina reflejando en lo que estamos viendo. Si está aderezado con ahora un tema inflacionario y un tema de devaluación, y etcétera, pues, bueno, es un contexto complicado. Entonces tenemos que conservar muchísimo nuestra cabeza, tener, como decimos esto, siempre cabeza fría, corazón caliente, ver las cosas con objetividad, ser previsivos, entender que estos riesgos existen y que, bueno, para mí el punto aquí más importante, y con esto quiero cerrar la idea, Latinoamérica, señores, Latinoamérica es una región que no está exenta de los riesgos geopolíticos que estamos viendo en otros países, como Sri Lanka el día de hoy, que por cierto viene desarrollándose, esto no es algo que venía desarrollándose, que apareció de la nada, como ya lo dijimos, esto viene ya de meses, años construyéndose, decisiones puntuales generaron esto que estamos viendo acá y estamos viendo el poder, lo increíble de las masas, de cómo pueden tener un impacto directo en las sociedades. O sea, ibas a decir algo. Sí, hay que recordar también, Alberto, bueno, ya lo estamos viendo, ¿no? Que pudiera pasar y pudiera seguir pasando y ocurriendo que toda la crisis global que estamos viendo a nivel económico pudiera pues derivar en mucho más cambios de gobierno violentos, no violentos, pacíficos o como se le quiera llamar, tal como ocurrió pues en la primavera árabe, ¿no? Que pues derivó y produjo cambios políticos importantes en todo lo que fue el mundo árabe, ¿no? Entonces, y bueno, cuya principal causa fue eso, pues el tema del aumento de los precios de la comida y pues, eso se está viendo, es como un repeat de la situación vivida en el 2011 que pudiera pues causar mucho más pagos y mucho más cambios de gobierno en distintos continentes. Sí, yo creo, estoy de acuerdo contigo, creo que lo más interesante en medio de estas situaciones es que estas demandas y estas situaciones de inestabilidad social que pueden derivar en estos conflictos que estamos viendo, caso Sri Lanka, es luego prestar mucha atención cuáles son los liderazgos que van a quedar, que van a surgir,
que van a marcar la pauta de la nueva historia. Y en mi temor actual es que tenemos una debilidad importante a nivel global desde ese punto de vista, desde el punto de vista del liderazgo. O sea, estamos como en un periodo donde los líderes globales están en decadencia, hay temas de corrupción masivos por todas partes, hay poca confianza en las instituciones, etcétera, etcétera, etcétera. Es un periodo peligroso donde los cambios pueden incluso terminar para peor. O sea, las elecciones, mucha gente piensa que el pueblo es, digamos, la voz de Dios, y los pueblos se equivocan y se pueden equivocar muchísimo. Es algo que yo he comentado mucho en mi timeline personal. Eh, y me recuerdo mucho, por ejemplo, ese periodo histórico de la Gran Depresión en Estados Unidos, que pasó en Estados Unidos, pero que realmente fue global también, salvando las distancias, de los 30, que generó una condición, por ejemplo, en Alemania, donde terminaron imponiendo a una figura como Hitler, o terminaron validando la idea de Hitler, que vino a ser un rescatador de la economía y una serie de cosas, pero que ya todo el mundo sabe la historia de lo que ocurrió con esa postura, las consecuencias que pueden tener en las poblaciones, los efectos económicos adversos, que también, por supuesto, son producto de políticas mal llevadas, pero que tienen un impacto en la psiquis, en la decisión de la gente, terminan colocando líderes, y que después esos líderes pueden terminar teniendo efectos de corto plazo que mucha gente puede aplaudir, pero que en el mediano plazo pueden significar también cambios estructurales malos. Entonces hay que estar muy alerta de cuáles son esas elecciones y esas disposiciones que se van a tener con los nuevos liderazgos. En ese sentido, yo no soy muy optimista, porque nuevamente creo que esto nos agarra un tanto fuera de base, el COVID, la pandemia y lo que está pasando en un periodo cíclico de mucha debilidad desde el punto de vista del liderazgo. Entonces pueden surgir liderazgos que no necesariamente son los ideales. Esperamos todos que sí, que haya un acuerdo, una reconstrucción, y que al final las decisiones, estos procesos lleven a cosas mejores, pero también hay los riesgos de que terminen derivándose en procesos que no siempre nos llevan al mejor rumbo. Por eso hay que estar muy alerta de estas decisiones. Les hago un resumen rapidito de mercados cerrados, aunque hoy, por ejemplo, les digo, al cierre de semana no les comenté, las materias primas rebotaron bastante, un poco de la caída horrible que tuvieron en las últimas 2 semanas. Desde ahí cerró arriba de los $104 el barril. El Bitcoin, por ejemplo, que sí está abierto el día de hoy, con las criptos están ahí en un tono, pues, positivo ligeramente en los $21,600. El oro rebotó un poquito al cierre del viernes. El resto de los mercados, como saben, están cerrados. No sabemos cómo va a venir la semana que viene. En nuestra opinión, creemos que puede continuar el tono positivo, pero ojo, estamos en un bear market rally. Hay que señalar que sí pasó algo al cierre de semana, los últimos 3 días, y es que los bonos a 10 años, los yield, la tasa del bono a 10 años rebotó. Recuerden que habíamos comentado que había caído al 2,80 desde el máximo que hizo por allá en 3,50, y esto tenía que ver con el hecho de que el mercado estaba descontando una idea de que ya la inflación no era un problema y que el problema de fondo iba a ser la recesión. Bueno, en los últimos 3 días, después que salieron las noticias, por ejemplo, más positivas de empleo el jueves en Estados Unidos, y algunos otros datos alejaron un poquito el temor recesivo, la tasa se disparó de nuevo, la tasa del bono a 10 años, y cerró la semana en 3,10, subiendo nada más el viernes 3%, cerró en 3,10. Esto está el mercado tratando de digerir. ¿A qué le presto más atención? ¿Al problema inflacionario o al problema recesivo? Y lo que creo en particular, o lo que creemos, es que esto va a ir en orden. En principio, le da más atención al problema inflacionario, que es lo primero que ocurrió, y en segundo lugar, va a prestarle atención al tema recesivo. Esta semana que viene, no se olviden, el día miércoles, la inflación va a ser protagonista en la data económica, especialmente de Estados Unidos. Recuerden, vamos a conocer el CPI, y ahí vamos a ver cuál va a ser la reacción. Si el dato, y es nuestra previsión, creemos que va a salir acorde a las expectativas o ligeramente mejor de lo esperado para el mes de junio, lo cual puede dar una ventana de alivio y puede dar un relief a los mercados, o un rebote que pudiera llegar a ser interesante, producto de calmar los miedos
inflacionarios. Pero más adelante, nuevamente, dentro de ese muro de miedo que están escalando los mercados, se va a encontrar con el tema recesivo, porque la data, luego vamos a conocer más adelante la evolución del Producto Interno Bruto y de otras series macro. Pero en principio vamos por partes. Creo que el mercado puede todavía el potencial de escalar aún más el muro de miedo y que pudiéramos tener una semana siguiente con buen tono, pero va a depender de la data de inflación que la vamos a conocer el miércoles. Lunes y martes probablemente sean días, hay que ver qué pasa el resto del fin de semana, pero muy probablemente días con una volatilidad relativamente calmada, un poco constructivo, porque todos los mercados van a estar conteniendo el aliento con el dato de inflación que vamos a conocer el miércoles. También vamos a tener reporte OPEP y también tendremos la semana que viene el reporte los que siguen granos y materias primas del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, el famoso reporte WASDE. Bueno, señores, con todo esto creo que hicimos un resumen muy interesante de mercados. Les doy nuevamente las gracias. Se nos fue el tiempo. No queremos que esto se extienda más en nuestros formatos de 1 hora. Estamos pendientes de lo que está pasando a nivel global. El debate continúa en nuestras redes. Muchas gracias a nuestro profesor José por todos los comentarios. Y bueno, no me dio tiempo de interactuar más con ustedes. Esto es un gran resumen. Pasen, por favor, un gran fin de semana. Descansen. Sábado, día de descanso típico. Domingo también. Y bueno, nos vemos la semana que viene. Recuerden que tenemos nuestra sección Oleaje el jueves con un invitado muy especial. No se la vayan a perder. Gran abrazo a todos y nos vemos.